Las cavidades torácica y abdominal, vamos a ver que los órganos de estas cavidades están revestidos por unas membranas. Entonces, por eso y son muy importantes para el funcionamiento. Estas membranas de las cavidades tienen la característica, ¿sí? O sea, la membrana es un tejido delgado, fino, que cubre o reviste un órgano o una serie de órganos dentro de una cavidad. Las características que tienen las membranas de las cavidades torácica y abdominal es que son una doble membrana, y esa doble membrana se la llama serosa, ¿sí? Las membranas son membranas deslizantes o como lubricadas, que están, o sea, una membrana está sobre, como dice acá, la hoja parietal, que está sobre la pared, ¿sí?, de la cavidad, y otra es la hoja visceral, que está sobre el órgano, recubriendo a ese órgano o a esa víscera y adherido a él, ¿sí? Entonces hay una doble capa de membrana, o sea, es una doble membrana, y entre ambas hay un espacio, y ese espacio de las membranas está llenado o tiene dentro un líquido lubricante, que es un líquido ceroso, que lo que hace es disminuir el rozamiento, ¿sí? Permite que, es como el aceite en un auto, que permite que los engranajes, las máquinas, los pistones, etcétera, no rocen tanto, o sea, disminuye ese rozamiento, entonces esté bien lubricado. Por ejemplo, ¿en dónde? En pulmón, en corazón y en nuestros intestinos y estómago, porque ellos se mueven, ¿no? Cuando nosotros inhalamos, el corazón, los pulmones se inflan, entonces hay un deslizamiento del órgano dentro de la cavidad, y lo mismo pasa con el corazón, que está todo el tiempo latiendo, entonces el corazón se contrae y se dilata rítmicamente, y no tiene que haber rozamiento entre su pared o entre el órgano y las paredes que lo contienen. Y también pasa lo mismo con la parte abdominal. Por lo tanto, o sea, ya les he dicho entonces que existen tres cavidades, tres membranas, que es la pleura en los pulmones, el pericardio en el corazón y el peritoneo en la parte abdominal, en la cavidad abdominal. Entonces, ¿qué es lo que decimos con esto? Que estos órganos están revestidos por una doble membrana serosa. Acá vamos a ver el ejemplo para la pleura y el pericardio. Entonces, nosotros decíamos que existían las cavidades pleurales, derecha e izquierda. Entonces, fíjense que hay una pleura parietal, que hace referencia a la membrana serosa que recubre las paredes de la cavidad pleural, y la pleura visceral, que es la membrana que recubre el órgano en sí, en este caso el pulmón. Y fíjense que acá en violeta está representando un espacio, ese es el espacio que está rellenado con el líquido seroso de la cavidad pleural. En cuanto al corazón pasa lo mismo, en la cavidad pericárdica, que está delimitada por las dos membranas, por el pericardio parietal, que está unido, ¿sí?, a las paredes del espacio en ese mediastino, y el pericardio visceral, que es la capa de la membrana serosa de la membrana unida al órgano, y entre ambos queda el espacio pericárdico. Por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando este espacio hay una hemorragia en el pericardio, en este espacio, ese espacio se llena de sangre, entonces el corazón no puede bombear o no bombea bien, porque ya primero que ese rozamiento aumentó, y por otro lado el líquido que está llenando este espacio pericárdico ofrece resistencia, por lo tanto disminuye la capacidad del corazón de contraerse y dilatarse. Y lo mismo pasa cuando hay líquido en la cavidad pleural. Espero alguna vez habrán escuchado hablar que por ahí, si hay un derrame o se pincha, ¿sí?, hay algún daño externo que pincha, no el pulmón, pero sí la cavidad pleural, esta se llena de aire, y ese aire lo que hace, empuja el pulmón de manera tal que se colapsa el pulmón y no puede volverse a estirar o a expandir cuando estamos respirando.
¿Por qué? Porque la presión que viene de afuera empuja en esta cavidad pleural, con lo cual se impide el funcionamiento del pulmón. Entonces ven que, tiene mucha importancia estas membranas y estos espacios que quedan, que están revestidos por las cavidades pleurales y pericárdicas. Y algo similar entonces pasa a la altura de la cavidad abdominal, en lo que es el peritoneo. Existe un peritoneo parietal, que es el que está unido a las paredes, ¿sí?, de la parte abdominal, sobre todo de la cara anterior y media, y en la parte posterior. Vamos a ver que algunos órganos quedan por fuera de esa cavidad peritoneal, ¿no? Y tenemos el peritoneo parietal y el peritoneo visceral, que como vemos el parietal está unido a la parte externa, y el visceral sigue, por ejemplo, la línea del estómago, hígado y de los intestinos, es decir, es como que se invagina, se mete dentro de la cavidad para tomar los órganos y los rodea a todos. Fíjense cómo rodea vasos sanguíneos, nervios, acá tenemos estómago, intestino delgado, el hígado. O sea, es como que tiene esas, imagínense un globo inflado, que uno lo mete y ahí rodea todo un órgano, y de esa manera el peritoneo cubre y reviste todos los órganos, y además tiene ese líquido lubricante. Como decimos, el estómago durante el proceso de digestión también se contrae, se estira para favorecer la digestión y el avance del bolo alimenticio, lo mismo que pasa en el intestino delgado y en el intestino grueso. La mayoría de estos órganos, como decimos, están contenidos en la cavidad peritoneal, y otros están por fuera de esa cavidad peritoneal, entonces se los llama retroperitoneales. Entre ellos incluimos los riñones, páncreas, el duodeno, ¿sí?, la parte antes del tubo que conecta la boca con el estómago, el colon ascendente, descendente y la aorta abdominal. Estos son órganos que, como vemos acá, en este caso, que quedan por fuera. Para describir los médicos cómo describen entonces los órganos que están contenidos dentro de la cavidad abdominal pelviana, ellos dividen esta cavidad en regiones o cuadrantes, ¿sí?, de esta cavidad. Entonces esto facilita la descripción porque en un análisis, cuando uno le pregunta a la persona, entonces pueden identificar con mayor precisión en qué zona del cuerpo tienen, por ejemplo, un dolor o está localizado un tumor, de manera tal que es mucho más específica esa localización. Se utilizan dos métodos. El primer método consiste en trazar dos líneas verticales y dos horizontales, de manera tal como si fuera un tatetí, en el cual se describen 9 regiones. La primera línea horizontal es la línea subcostal, que va por debajo de lo que se llama la parrilla costal, debajo de la última costilla, y la otra se la llama la línea intertubercular, que está a la altura de la parte superior de los huesos de la cadera. Y luego tenemos las dos líneas verticales, que son las líneas medioclaviculares. ¿Sí? Estas líneas pasan a los costados internos de las tetillas, digamos, ¿sí?, del pecho. Entonces, de esta manera quedan definidos 9 regiones o cuadrantes. Entonces, que va a ser superior, medio e inferior. En la zona media, media superior, media inferior, izquierda y derecha también. Zona media, zona superior y zona inferior. Entonces, de esta manera quedan distribuidos en la línea media, en el centro una región más grande que se la llama la región umbilical, y en la parte superior sería el epigastrio, y en la parte inferior el hipogastrio. ¿Sí? A veces hemos escuchado decir tiene un dolor en el hipogastrio, que es en la parte baja de la cavidad abdominal. Luego, por la zona derecha tenemos el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, en esta parte superior del cuadrante, el flanco derecho, el flanco izquierdo, los costados,
y después tenemos fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Entonces son 9 regiones: hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, región umbilical, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda. El segundo método, que bueno, vamos a describir un poquito más en la otra diapositiva, consiste solamente en trazar dos líneas, una media vertical, ¿sí? Y una a la altura del ombligo, una umbilical. Ahora, fíjense que un poquito esto es para describir entonces los órganos que quedan contenidos dentro de cada una de estas regiones. Por ejemplo, en la zona superior, fíjense que queda contenido el hígado, por ejemplo, entre el hipocondrio derecho y el epigastrio. En el epigastrio podríamos encontrar el estómago, junto con, acá hay una parte del estómago en el hipocondrio izquierdo, ¿sí? En la región umbilical encontramos fundamentalmente los intestinos. En el hipogastrio vamos a encontrar también intestino delgado, la vesícula urinaria, la uretra, etc. En los flancos derechos encontramos el colon ascendente, en el flanco izquierdo vamos a encontrar el colon descendente. Y bueno, esto permite, como decimos, a que el médico describa con mayor precisión la zona del dolor. Si tiene un dolor en el epigastrio o en el hipocondrio derecho, puede deberse a una u otra región del hígado, ¿sí? En la región umbilical, perdón, vamos a encontrar también si le duele en el centro del estómago, podemos decir que también tiene un dolor en los intestinos delgados, y así sucesivamente. El segundo método que veíamos consistía en trazar una línea vertical, una única línea vertical en la línea media y una única línea horizontal a la altura del ombligo, con lo cual quedan definidos 4 cuadrantes, es decir, 4 cuartos. Cada cuadrante corresponde o abarca más o menos un cuarto. La otra es más, la otra tipo de descripción es más usada por los anatomistas. Esta es un poco más usada por los médicos, ya que es más sencilla y permite describirlo de una manera más rápida, ¿no? Donde describir en qué zona se encuentra el dolor cuando tiene que hacer el diagnóstico. Tenemos el cuadrante superior derecho, entonces de esta manera: cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo, ¿sí? Entonces de esta manera estas son las formas de describir las regiones de la cavidad abdominopelviana cuando estamos haciendo un análisis físico, podríamos decir, de un paciente que viene por una consulta.